Hola, buenas tardes alumnos, ¿cómo están? Bueno, la idea es que hagamos un pequeño repaso de todos los temas que venimos viendo en los primeros 4 trabajos que hicimos y que van a entrar para nuestra primera evaluación, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos empezado hablando de las características de los seres vivos, ¿sí? Vimos que los seres vivos se relacionan con otros seres vivos y con el entorno, ¿sí? Cosa que vamos a ampliar más adelante. También vimos que los seres vivos necesitan nutrirse para obtener energía para vivir. Otro tema que nos queda por ampliar más adelante. Y el tema que estamos viendo actualmente, que es que los seres vivos también se reproducen, ¿sí? Es justamente lo que nosotros estamos viendo ahora con mayor profundidad, el tema de la reproducción, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que hablamos de que la reproducción es importante a nivel especie, ¿sí? Ya que permite que las especies permanezcan vigentes y no se extingan, ¿sí? Al ir generándose nuevos individuos a partir de la reproducción, la especie sigue manteniéndose vigente sobre el planeta Tierra y no se extingue. También vimos dentro de la reproducción que se la puede clasificar en dos grandes tipos: la reproducción sexual y la reproducción asexual. Y como sabemos, porque venimos trabajando en las últimas actividades, hay individuos que van a reproducirse solo sexualmente, hay algunos que se van a reproducir solo asexualmente, pero también va a haber otros que se van a reproducir de ambas maneras, ¿sí? Bien, y lo que tenemos que saber es diferenciar bien un tipo del otro, ¿sí? Tenemos que saber que dentro de la reproducción sexual siempre se unen las dos células sexuales o gametas, ¿sí? La célula sexual femenina y la célula sexual masculina. ¿Sí? Unión de células sexuales. En el caso de los humanos, por ejemplo, la célula sexual femenina sería el óvulo y la célula sexual masculina sería el espermatozoide. Para reproducirnos sexualmente necesitamos que esas dos células se unan, ¿sí? Cuando esas dos células se unen, ocurre la fecundación, se forma un embrión que después va a desarrollarse y va a dar origen a un nuevo ser humano, ¿sí? Así pasa en todas las especies, solo que esas células a veces van cambiando de nombre, no se llaman en todas las especies óvulo y espermatozoide, ¿sí? Pero bueno, básicamente es eso. En la reproducción sexual hay unión de la célula sexual femenina y masculina, ¿sí? En cambio, en la reproducción asexual, un individuo es capaz de reproducirse solo, sin la necesidad de que haya células sexuales de por medio, sin la necesidad de que haya otro individuo que me aporte otra cosa, ¿sí? Un solo individuo es capaz de reproducirse. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que saber diferenciar es esto, son los dos tipos de reproducción asexual. Cuando yo veo que hay un solo individuo que está generando otro, tengo que saber que estoy hablando de reproducción asexual. Cuando yo veo que hay dos individuos, uno me aporta la célula sexual femenina y el otro la célula sexual masculina, y estas dos células se unen, siempre voy a estar hablando de reproducción sexual. Esto va a ser muy importante que lo sepan y lo diferencien para la evaluación, ¿sí? Entonces, ahora lo que nosotros vamos a empezar a repasar es lo que vimos sobre las plantas, que las plantas se pueden reproducir tanto sexual como asexualmente, y también cómo los animales se pueden reproducir de ambas formas. No todos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros los seres humanos pertenecemos al reino animal, ¿sí? Según la ciencia somos animales. En nuestro caso y en el caso de todos los mamíferos como los elefantes, los gatos, los perros, los leones, todos los mamíferos, nos reproducimos únicamente sexualmente. Pero hay otros animales que sí pueden reproducirse asexualmente, ¿sí?
Bueno, entonces ahora vamos a empezar a ver un poquito cómo las plantas se reproducen de estas dos maneras y cómo los animales también lo pueden hacer. Bueno, entonces vamos a ver cómo las plantas se reproducen asexualmente primero. Las plantas van a utilizar, recordemos que si hablamos de reproducción asexual en plantas, estamos viendo cómo las plantas se reproducen solas, o sea, cómo una sola planta puede generar otra, ¿sí? Entonces, las plantas generalmente utilizan un mecanismo que se llama multiplicación vegetativa o en algunos libros puede aparecer como reproducción vegetativa, ¿sí? Y consiste en que las plantas, la mayoría de las plantas, tienen la capacidad de generar nuevas partes, ¿sí?, de su organismo a partir de un pedazo de una planta, ¿sí? Para que se entienda mejor, ahí vamos a poner algunos ejemplos. Pero primero vamos a copiar la definición de multiplicación vegetativa. Bien, ahí tenemos la definición. Es la reproducción de la planta a partir de una parte o un pedazo de otra, ¿sí? Entonces, una sola planta a partir de una parte de su estructura es capaz de generar otra planta. Entonces, ejemplos de multiplicación vegetativa hay varios, ¿sí? Nosotros vimos, por ejemplo, lo que se llama, dentro de la multiplicación vegetativa y dentro de la reproducción asexual, la reproducción por gajos o esquejes. Que es muy común hacer esto con las plantas, ¿sí? A mí me gusta la planta que tiene mi vecina de enfrente, entonces, ¿qué hago? Le pido un gajito, ¿sí? Entonces, yo no tengo una planta completa, yo tengo un gajo. El gajo es una parte o un pedazo de una planta. Pero, ¿sí?, a partir de esa parte o pedazo de esa planta, yo puedo generar una planta nueva, completa. De esa manera, de la planta que tenía mi vecina en el frente, ahora yo puedo tener otra planta en mi casa, ¿sí? Si agarro ese gajito que me dio mi vecina, lo pongo unos días en agua, después lo paso a tierra y lo cuido, ese gajo va a alargar raíces, va a empezar a brotar, va a alargar nuevas ramitas, nuevas hojas y va a llegar en algún momento a florecer, ¿sí? Entonces, a partir de una parte o un pedazo de una planta, yo voy a generar una planta nueva. Voy a estar reproduciendo la planta de manera sexual por medio de este método que es la multiplicación vegetativa. Otro ejemplo que vimos de esto son los tubérculos. Que quizás si hablamos de tubérculos decimos de qué estamos hablando, pero si les hablo de la papa o la batata las conocen, ¿sí? La papa o la batata son tubérculos que crecen, ¿sí? Si esta fuera mi planta de papa con sus hojitas, los tubérculos, las papas, crecen en la zona de las raíces, ¿sí? Acá es donde se generan las papas, debajo de la tierra. Son parte de las raíces de la planta, ¿sí? Entonces, esos tubérculos son parte de esta planta. Cuando yo compro papas en la verdulería, a mí me están dando esto. Son pedazos o partes de plantas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero reproducir una planta por medio de un tubérculo? ¿Sí? ¿Qué hago yo? Agarro la papa, la pongo en tierra, la riego y esa papa va a empezar a largar brotes, ¿sí? Y me va a generar una planta nueva, completa, que al mismo tiempo, debajo de la tierra, me va a generar nuevos tubérculos, ¿sí? Entonces, los tubérculos también son partes o pedazos de plantas a partir de las cuales yo voy a poder generar nuevas plantas, o sea, voy a poder reproducir la planta, ¿sí? Obviamente que no todas las plantas dan tubérculos, ¿sí? Depende qué especie sea, se puede reproducir de una manera o de otra. En el caso de la papa o la batata se reproduce de esta manera, por tubérculos, ¿sí? Después tenemos también algo muy parecido que son los rizomas, que tienen una formita diferente, son como raíces más alargadas que crecen y que van generando nuevas plantas. A medida que crecen para el costado, generan nuevas plantas, ¿sí? Esto pasa mucho en plantas de jardín como el lirio, ¿sí? Pasa, por ejemplo, con la mandioca. Si alguno conoce la mandioca, bueno, la mandioca es un rizoma,
¿sí? Es como una raíz alargada que va creciendo y va alargando nuevos brotes. Si yo compro una mandioca en la verdulería, pasa lo mismo que con la papa, la puedo plantar y voy a obtener una planta de mandioca. A partir de esa parte o pedazo de esa planta, yo obtengo una planta nueva y por lo tanto la estoy reproduciendo, ¿sí? La cúrcuma, el jengibre también son rizomas. Si los conocen, por ahí se hacen más o menos a la idea de cómo son los rizomas, ¿sí? Son generalmente así alargaditos y crecen también debajo de la tierra. Por otro lado tenemos los bulbos. Si a alguno le gusta la jardinería, hay muchas plantas que tienen bulbos, ¿sí? Por ejemplo, los gladiolos, hay varias plantas de jardín que tienen bulbos y si no, todo el mundo conoce el ajo, la cebolla de verdeo, que tienen abajo, en la parte de abajo de la planta, esa parte más redondeada o abultada, que es el bulbo, ¿sí? Lo mismo que con los tubérculos y los rizomas. Si yo voy a la verdulería y compro cebolla, lo que me están dando es una parte de una planta. A partir de esa parte, yo puedo reproducir la planta, ¿sí? Si la planto, la riego, le doy los cuidados necesarios, obtengo